¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Quique Águila. Esta tarde estoy en Raíces Centro Holístico con su directora, Carla Hernández, que me acompaña. Hola Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Buenas Muy bien. tardes. Oye, pues el motivo de esta primera cápsula es compartir con la gente que nos sigue. ¿De dónde surge Raíces Centro Holístico? ¿En qué momento de tu vida aparece como proyecto, como idea? Cuéntanos. Wow, bueno, qué buena pregunta me acabas de hacer. Pues mira, yo creo que surge en el momento en el que siento la necesidad de compartir. Yo creo que compartir mi propia historia de vida, las experiencias que me han rodeado, la gente con la que he estado viviendo, y creo que todo esto parte desde, yo creo que muy en el fondo, desde muy chiquita, cuando tenía muchas dudas, inquietudes. ¿Qué edad más o menos tendrías? ¿O a dónde remonta esto que me estás contando? Pues yo creo que desde que tenía 4 o 5 años que hacía preguntas y preguntas y preguntas y nadie me daba respuestas a esas preguntas. Entre que mi familia, entre que los maestros, entre que pues esas inquietudes que yo creo que más de una persona ha tenido, y eso fue lo que me orilló o me impulsó a querer compartir. Yo creo que de entrada fue con niños cuando yo empecé a trabajar como maestra de estimulación temprana, este tipo de inquietudes, ¿no? Y bueno, se fueron dando muchas herramientas, muchos cursos. Pero perdón que te pare, pero Sí, a sí. ver, entonces tenías estas preguntas que como todo el mundo nos hacemos preguntas y algunas se responden, algunas no. Vas buscando durante tu vida las respuestas estudiaste algo, lo concluiste, lo dejaste y de repente aparece estimulación temprana. ¿Cómo se conecta esto con lo que sigue antes y después? Ok, bueno, pues sí, al final de cuentas, en este mundo holístico, el mundo holístico es la integración de absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor, en nuestro interior, y todo lo que vamos conectando e integrando en toda la vida, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente empiezo a estudiar cursos desde como los 14, 15 años, en esta inquietud de tener respuestas, desde quiero aprender qué son las velas, ¿no? Empiezo a interpretar velas, empiezo a querer trabajar con la herbolaria, busco maestros, empiezo a aprender un poco de acupuntura china, clases así en los que estás con los maestros con agujas, y mientras sigues aprendiendo, no sé, en ese entonces lectura de rostro, empecé a estudiar Feng Shui, a la par junto con otras actividades que yo iba haciendo de la escuela tradicional, etcétera, etcétera. Empiezo en la onda de la psicología, me empecé a profundizar mucho en la cuestión de la programación neurolingüística, y ahí fue donde, ¡pum!, me cayeron muchísimos veintes y empecé a practicar conmigo, ¿no? A identificar lo que pasaba en mis pensamientos. Después me especialicé en el área de estimulación temprana, donde pues fue muy padre la experiencia, y ahí bueno, fue donde tuve el gusto de conocerte hace muchos años. Sí, sí, como 15 años más o menos. Más o menos. Sí. Y bueno, en esta parte de querer compartir con los adultos y con los niños, darles respuestas a los papás, sobre todo el qué hacer, ¿no? El qué hacer, y cuando pues tú te remontas mucho a esa experiencia de tu vida siendo niño, pues se te van abriendo más puertas y más puertas. Y una puerta me llevó a estudiar otras cosas, me empecé a meter como más en este mundo, hasta cierto punto como espiritual, en un mundo donde pues de repente puede ser medio extraño, ¿no? Aprender a contactar ángeles, aprender geometría sagrada, aprender técnicas japonesas, luz dorada, técnicas de Moa, etcétera, etcétera, ¿no? Y voy a hacer la pregunta porque a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, oye, pero tanto conocimiento, tantas herramientas, filosofías, principios, ¿no se llegan a contraponer? Y si se llegan a contraponer, pues ¿cómo los fuiste asimilando? ¿Cómo los incorporaste a tu propia vida? Ok, eso está muy padre. Bueno, porque al final de cuentas, creo que una cosa me fue llevando a la otra. Como te lo decía en un principio, siempre he sido muy preguntona, y entonces cuando me decían que solamente era eso y hasta ese punto, yo quería resolver más dudas que me iban saliendo. Entonces fui integrando una más, y ahí fue donde fui comprendiendo como esta parte holística, donde un elemento te lleva a otro y se conecta con otro y se conecta con otro. Y entonces al final de cuentas esa integración de todo es lo que me ha permitido poder conectar con las personas. O sea que al final terminan acomodándose de algún modo, sí, relacionándose y complementándose, ¿por qué no? Exactamente, todo, absolutamente todo. Te podría decir, desde un dolor de pierna,
se conecta hasta con lo que pasó con tu abuelita, ¿no? O sea, así de loco e intenso puede ser esto, y cómo se va relacionando, y al final de cuentas, el punto es darle soluciones a las situaciones. Y entonces lo vas incorporando a tu vida personal, a tu vida familiar, y empiezas a ofrecerlo a alguien más o empiezas a dar cursos tú. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, como te lo decía, al final de cuentas empiezo a integrar nuevos elementos. Cuando me certifiqué como instructora de Theta Healing, me dio ya digamos como que las ganas de querer compartir y que la gente viviera esa transformación que yo estaba teniendo, porque ya tenía como más elementos que me vinculaban a querer compartir. Entonces sí fue como ir queriendo dar y dar y dar poco a poquito, y después se fue integrando más gente. Nos vinculamos con Seuma, ahí fue donde tomamos otro tipo de cursos y bueno, todo se fue acomodando y alineando. Yo soy mucho de la idea de que todo se alinea en tu vida y todo va fluyendo, y así ha surgido, ¿no? Y así Raíces ha crecido. Y aparece la gente que tiene que aparecer y se va la gente que se tiene que ir. Exactamente, siempre. Digo, porque seguramente la integración a tu propia persona es decisión tuya, y qué tanta resistencia opones es el resultado que obtienes, ¿no? Entonces, pero habrá gente que no le haga sentido lo que tú le ofreces. ¿Sí ha pasado esto? Ah, sí, claro que sí, no, y se ha ido mucha gente. De hecho, a partir de que se va gente, todo empieza a cambiar, ¿no? Siempre. Pero al final de cuentas es como ir entendiendo el por qué se van acomodando las cosas. O sea, al principio no lo asimilas, pero cuando ves el paso del tiempo dices, ah, ok, ya comprendo por qué pasó todo esto. Pero siempre, siempre. Y es ir fluyendo, ¿no? Empiezas tú sola, empiezas a integrar a tu vida, tu círculo cercano, tu familia, y hoy día, ¿cuánta gente está formando parte de este proyecto? Bueno, mira, aproximadamente, pues yo creo que somos alrededor entre 12 y 14 personas las que estamos trabajando en Raíces. Ok, ofreciendo diferentes alternativas de salud, de bienestar para toda la gente, familia, de sí. Niños hasta ancianos, todo el mundo tiene un lugar aquí. Sí, exactamente. Aquí no hay límite, todos estamos conectados con todos, y para eso hay diferentes especialistas, ¿no? Desde el que quiere trabajar la cuestión de la nutrición, el que necesita una terapia en rehabilitación física, el que requiere una consulta médica, el que quiere trabajar alguna emoción, el que quiere sentir como un bienestar pleno, o sea, no hay límites, realmente todos estamos conectados, y lo que requiera la gente, aquí vemos la forma de qué es lo mejor para esa persona. Muy bien, Carla, pues qué interesante de que haya gente que haya creído en el proyecto, que se esté sumando, y que cada vez sean más la gente que se acerca buscando alguna alternativa para encontrar su sentido, encontrar su lugar o cosas que arreglar en su propia vida. Es así, ¿no? Sí, así es. ¿Y cuánta gente crees en estos años que ha pasado por allí? Híjole, no, la verdad es que un número determinado no te podría decir. Realmente día a día va llegando gente nueva, gente que nos recomienda, gente que, oye, te mando a mi mamá, oye, te mando a mi prima, oye, mi amiga, y cada vez van siendo más y más. Entonces, así un número estimado no te podría decir realmente cuánta, no. Pero viene gente de la Ciudad de México, de otros lugares. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, llega gente de todos lados, incluso de otros países han venido a pedir una asesoría, una consulta, una orientación. Y de repente dices, ¿es en serio? Sí, sí es en serio. Pero al final de cuentas es porque la energía es la que está proyectando esto, ¿no? Te conectas con la gente más allá de donde tú piensas que puedes llegar, y se empieza a hacer una expansión. O sea, el que busca encuentra, y encuentra, por ejemplo, Raíces Centralistas. Exactamente. Bien. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que viene ahora para la segunda mitad de 2019? ¿Qué invitación le podemos hacer a la gente que nos está viendo, escuchando en este momento? Ay, claro que sí. Bueno, mira, ahorita estamos por iniciar lo que son los diplomados de medicina germánica, donde se les explica lo que es la biodescodificación, el origen de los conflictos de vida, lo que podríamos llamar nosotros como enfermedad. Es todo un diplomado de 2 años. Estamos vinculados a Seuma, nosotros vendríamos siendo Seuma Iztapalapa, y junto con la Universidad de Chapingo, que son los que nos dan los certificados. Entonces, ese es uno de los diplomados. Tenemos otro diplomado que se llama Diplomado de Vida Holística, donde precisamente vamos integrando muchos elementos de nuestra vida, buscando un crecimiento personal, familiar, laboral, en todas las áreas. Ese es otro. Tenemos talleres desde un día, tenemos talleres de fin de semana. Ahora sí que, híjole, variedad. Tenemos muchísimas pláticas gratuitas. Buscamos que la gente se sienta acompañada, buscamos que la gente sienta que es parte de nosotros también, y que vea que estamos disponibles para ellos, ¿no?
en este punto de expansión, pues siempre estamos conectados a la gente. Muy bien, entonces cualquier informe, ahí por favor denos like, compartan la publicación, hagan sus preguntas, cualquier consulta será respondida por el equipo de Raíces, ¿verdad? Claro que Y los esperamos aquí próximamente. ¿Algo que te quieras despedir para que la gente conozca un poco más de la directora de Raíces Centro Holístico? Bueno, híjole, yo creo que lo principal es hacer, o más bien, ser la invitación a que toda la gente se permita experimentar. La elección de una vida plena, la elección de una vida llena de todo lo que ustedes quieran está disponible, solamente es cuestión de elegirla. Pues, cordialmente invitados a visitarnos, a platicar con nosotros. Hay mucha gente, no nada más estoy yo, que a lo mejor yo te estoy dando la cara, pero pronto sé que van a conocer a todo el equipo y sé que más gente se va a seguir sumando, entonces bueno, ¿qué más es posible que pueda lograr esto? Muy bien, pues entonces ya lo escucharon, vamos a tener próximamente cápsulas con nuestros especialistas, la gente que está dando los diplomados, testimonios de gente que ya ha pasado aquí por las sesiones, talleres y demás actividades, así que nos vemos la próxima, hasta pronto. Gracias.